La prematuridad sigue siendo un problema en nuestro país. Latinoamérica sigue siendo una de las zonas del mundo donde la prematuridad y las complicaciones que con eso acarrea tienen unas complicaciones importantes. En nuestro país la prematuridad causa un importante porcentaje de muertes y complicaciones neonatales en nuestros hijos que nacen en nuestros hospitales. Conociendo y hablando de maduración pulmonar, tenemos que previamente conocer y hablar de cómo existe el pulmón y la formación del pulmón. Para que un pulmón funcione perfectamente tiene que tener un desarrollo, una maduración y una diferenciación adecuada para que de esta forma ese pulmón se desarrolle adecuadamente. Tenemos que conocer las etapas del crecimiento y maduración y desarrollo del pulmón desde la etapa embrionaria hasta la etapa alveolar. Cada una de ellas lleva en su momento relacionado con la edad gestacional y la edad de maduración de ese feto, hasta llegar a la edad a término, que es por encima de 36 semanas, donde existen más de una cantidad de millones de alvéolos funcionantes, y esa cantidad de alvéolos funcionantes va a procurar y va a desarrollar y asegurar un intercambio gaseoso en ese feto por nacer. Es importante conocer que para que un alvéolo funcione tiene que estar estable y tiene que mantener distensible ese espacio en el alvéolo para que haya intercambio gaseoso en las estructuras. Y para que ese intercambio gaseoso ocurra, necesitamos que ese alvéolo se mantenga separado, se mantenga abierto, se mantenga permeable, y eso ocurre por la presencia de un surfactante pulmonar, que es una sustancia bien compleja producida por lípidos principalmente, y está producida y secretada por el neumocito tipo 2. Ese neumocito tipo 2 aparece principalmente en una etapa canalicular o alveolar, donde está por encima de las 34 o 35 semanas de embarazo. Esta sustancia hace que estabilice el alvéolo, no se colapse, no produzca atelectasia, y favorece la tensión superficial del alvéolo, favoreciendo y asegurando el intercambio gaseoso en el pulmón. La importancia del surfactante en el pulmón, eso, mantiene la distensibilidad del pulmón, el alvéolo lo previene a que se colapse y previene la atelectasia, protege que ese alvéolo se deseque o tenga un aumento de acartonamiento que se ve en los bebés prematuros, facilita el intercambio gaseoso y tiene un efecto antimicrobiano en el pulmón del recién nacido. Es por esto que los prematuros, una de las complicaciones más importantes que tienen es las complicaciones respiratorias, y esas complicaciones respiratorias muchas veces también aún más complicadas por las infecciones y la complicación microbiana. Para hablar de esteroides y el uso del esteroide en la maduración pulmonar tenemos que hacer algo de historia, y la historia comienza desde 1968 con los primeros estudios que se hicieron en animales, en conejos en un principio, en ovejas en un segundo principio, y después el desarrollo importante de Liggins, donde hace un estudio importante de seguimiento de uso de esteroides en madres después de una aprobación de bioética, donde se demostró que los hijos de madres que nacían prematuros pero que recibían esteroides tenían menores complicaciones que aquellos hijos de madres que no recibían el esteroide. Posteriormente, en 1994 y reafirmado en el 2000, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hizo unos estudios importantes y unas actualizaciones reafirmando y confirmando el uso de la necesidad y el beneficio del esteroide para prevenir complicaciones en el recién nacido que nace prematuramente. Existe en la Biblioteca Cochrane un trabajo bien importante donde recopila una gran cantidad de embarazos y recién nacidos que fueron sometidos al uso de esteroides previamente en estos niños que nacen prematuros, y se reconoció y se identificó que hay una disminución significativa del riesgo de muerte neonatal, de la incidencia de síndrome de distrés respiratorio en los recién nacidos sometidos o favorecidos con el uso de esteroides, una reducción de la hemorragia cerebral y de la leucomalacia periventricular, y una disminución significativa de la mortalidad neonatal en estos niños, principalmente con el uso de betametasona. El uso de esteroides prenatales no aumenta la complicación materna, no aumenta la infección en la madre y en el recién nacido, y no aumenta en los casos donde están acompañados con RPM, no aumenta la incidencia de corionemia. Eso sumado al beneficio que produce en el recién nacido y no aumentando las complicaciones tanto madre para feto, tanto para madre como para recién nacido, ha hecho que el esteroide sea de utilidad y de seguridad en la obstetricia actual. El efecto que produce el esteroide en el pulmón aumenta la producción y secreción de surfactante pulmonar, aquel surfactante que nos va a estabilizar el alvéolo, aumenta el volumen pulmonar,
la citodiferenciación del epitelio alveolar la mejora y la favorece, favoreciendo la aparición de estos neumocitos que son bien importantes en la producción del surfactante. Aumenta o produce condensación del parénquima mesenquimático pulmonar, activa las enzimas antioxidantes y aumenta la respuesta del surfactante externo que reciben estos niños prematuros, que aún siendo prematuros necesitan el uso del surfactante externo. Ahí está demostrado que aquellos que recibieron esteroides, esa respuesta al surfactante es mucho mejor, y también la cantidad de surfactante a ser sometido ese recién nacido en su vida postnatal es menor, y también disminuye el líquido alveolar intersticial en el pulmón. ¿Cuál es el uso y qué se está utilizando? Lo que se ha estudiado principalmente es la betametasona y dexametasona. Hay muchos trabajos con diferentes esteroides, pero principalmente betametasona y dexametasona son los preferidos. ¿Por qué? Porque cruzan la barrera placentaria de forma biológica y segura. Son débilmente, y esto es importante, la capacidad inmunosupresora y actividad mineralocorticoide es disminuida, el efecto de este tipo de esteroide. Actúa mejor que el cortisol y no permanece mucho en la circulación fetal gracias al uso del metabolismo de esa placenta, que metaboliza y transforma y controla el paso del esteroide al recién nacido, de manera que se alcanza 25 a 30% de cantidad de esteroide en el feto de lo suministrado a la madre. Y efectivamente actúa y dura muy poco tiempo, con el tiempo suficiente para provocar el efecto en el feto por nacer. ¿Qué produce el esteroide? A nivel pulmonar disminuye la incidencia de síndrome de estrés respiratorio por todos los efectos que habíamos dicho, principalmente antes de las 34 semanas. A nivel del sistema nervioso central, estabiliza el vaso y la vasculatura de ese sistema, disminuyendo el riesgo de hemorragia intraventricular y de leucomalacia periventricular. A nivel intestinal disminuye la enterocolitis necrotizante, a nivel cardíaco disminuye la incidencia de ductos arteriosos, y a nivel ocular disminuye la retinopatía del prematuro, principalmente aquella retinopatía del prematuro de tipo severa. Todo esto son complicaciones que presentan nuestros recién nacidos prematuros, lo cual vemos significativamente disminuido la incidencia y la repercusión de estas patologías, que son muy complejas y muy importantes, con el uso del esteroide. La cantidad de recién nacidos que ingresan a la unidad de terapia intensiva cuando son prematuros y fueron sometidos al uso de esteroides es menor, el tiempo de asistencia respiratoria mecánica es menor, el uso de oxígeno en estos hijos también es menor, la duración media de oxígeno y la necesidad de surfactante y dosis. Y debemos recordar que el surfactante es un medicamento bastante costoso, y si disminuimos la cantidad de surfactante, pues estamos disminuyendo también los costos de estos medicamentos en unidades de terapia intensiva, que sabemos que están asociados a un costo elevado. ¿Cómo deben utilizarse los esteroides? Para eso, en el 2007 nos reunimos un grupo de médicos, pediatras, neonatólogos, especialistas, para hacer un consenso venezolano en maduración pulmonar, y en ese consenso llegamos a varias indicaciones específicas, porque nos interesaba mucho saber en qué momento y a qué paciente tenemos que someterla al uso de esteroides. Y sabemos que debemos utilizarlo en toda paciente entre 24 y 34 semanas más 6 días, en solamente aquella paciente que va a tener riesgo de un parto pretérmino en las próximas 7 días desde que hacemos el diagnóstico. Y tenemos que tener bien importante, aclarar bien eso, que no es un medicamento de uso rutinario. Es un medicamento que debemos utilizarlo solamente cuando tenemos riesgo de que ese bebé o ese nacimiento va a ocurrir antes de las 34 semanas en los próximos 7 días. Lo podemos utilizar específicamente en aquella amenaza de parto prematuro o parto pretérmino que va a ocurrir entre 24 y 34 semanas, en una hemorragia preparto que puede o está asociada con riesgo de parto pretérmino, en aquellos cuadros de ruptura prematura de membrana sin coriamnionitis. Es muy importante hacer la acotación, tenemos que descartar que no existe una coriamnionitis asociada, y en ese paciente utilizar el esteroide siempre y cuando el nacimiento de ese producto estamos pensando que va a ocurrir en los próximos 7 días, y cualquier condición materna o fetal que tengamos indicación de interrumpir el embarazo, trastornos hipertensivos del embarazo, restricción de crecimientos intrauterinos, que tenemos una condición en que el feto pueda verse afectado su condición intrauterina y tenemos que asegurar el beneficio de ese bebé y tenemos que sacarlo. Esas son las indicaciones para hacer el uso de esteroides de ese tipo. ¿Cuál es el esteroide realmente indicado? Y Cochrane nos dice que realmente necesitamos más estudios y necesitamos más evidencia para identificar
cuál es la dosis y el medicamento ideal. Pero lo que nos lleva actualmente a la evidencia es que el uso de betametasona y el uso de dexametasona son los medicamentos que actualmente cubren la expectativa y en las dosis que vamos a ver en este momento. Lo importante y lo que quiero que se lleven claro es que la paciente debe recibir entre 24 y 34 semanas más 6 días esteroides siempre y cuando tengamos riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días. Debemos dejar de utilizar el esteroide de forma rutinaria, debemos utilizarlo en esos casos que a veces escuchamos que usamos el esteroide solamente por si acaso va a ocurrir un parto pretérmino. No, tenemos que cambiar esa incidencia y tenemos que utilizar el esteroide solamente para indicaciones precisas. ¿En qué dosis? Betametasona 12 miligramos intramuscular por 2 dosis en dosis de 24 y 24 horas. 2 dosis de betametasona, 12 miligramos. Y si estamos utilizando dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Son las dosis adecuadas y es lo que tenemos. ¿Cuál vamos a utilizar? El esteroide que tengamos a disponibilidad, en la dosis que ya estamos diciendo allí y que está claro puesto en la diapositiva. Importante, el que vamos a utilizar, el que tengamos disponibilidad, pero lo utilizamos de esa forma. ¿En qué condición tenemos que tener previsión de otros cambios? Gestación múltiple. La paciente con gestación múltiple no tiene mayor indicación de uso de esteroides que la indicación simple. Si esa gestación múltiple está acompañada de un riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, indicamos esteroides. Si la paciente no tiene ese riesgo, está exactamente igual que el embarazo simple. Un estado hipertensivo del embarazo podemos utilizarlo y tenemos indicación si ese embarazo lo vamos a interrumpir antes de las 34 semanas, ya sea por indicación materna o indicación fetal. En el caso de diabetes, también, si hay una diabetes o una diabetes complicada con una amenaza o un riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, indicamos esteroides, pero siempre y cuando esa paciente metabólicamente esté estable. Y en el caso de coriomielitis, que va a ser interrumpido el embarazo por parto pretérmino, toda aquella coriomielitis contraindica el uso de esteroides. Las dosis repetidas están contraindicadas. La evidencia nos ha dicho que hay efectos adversos tanto para la madre como para el feto. Hay alteraciones en la mielinización del cerebro y del nervio óptico. Hay disminución del volumen cerebral del fetal y de la circunferencia cefálica del feto. Hay modificaciones del eje hipotálamo e hipófisis adrenal tanto de la madre como del feto. Y hay incremento de riesgo de infecciones para la madre. Y lo más importante, no ocurre disminución significativa del síndrome de distrés respiratoria, de la hemorragia interventricular, de la enterocolitis o de la muerte neonatal. O sea que estamos poniendo medicamentos a ese feto de forma innecesaria y no estamos logrando ningún beneficio. La evidencia actual nos dice que la indicación es un esquema único de esteroides, betametasona o dexametasona en casos de indicación de riesgo de parto pretérmino y las dosis repetidas y no deben estar utilizadas de forma rutinaria. El uso de dosis repetidas de esteroides en la paciente embarazada definitivamente no hay datos suficientes para recomendarlo. Es por eso que recomendamos como conclusión el uso de esquema único de esteroides. Uso betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 dosis separada por 24 horas, dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. En general, lo que estamos concluyendo y lo que queremos que les quede actualmente a todos ustedes es que el uso de esteroides es un esquema único en toda paciente embarazada entre 24 y 34 semanas más 6 días, solamente si tiene indicación de riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, como esquema único y definitivamente olvidarnos del esquema repetido que alguna vez lo leímos, que alguna vez lo estudiamos, pero que la evidencia definitivamente lo eliminó del uso práctico en obstetricia y ginecología.